Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vamos a hacer un comentario con respecto al diálogo que aquí están teniendo el señor Alarcón y un hermano, de la interpretación privada. Primeramente surge el tema de la interpretación privada debido a la pregunta que le hace el señor Alarcón si es legítimo el bautismo de bebés, por lo cual se deriva en lo que es la interpretación privada. Tenemos que decir que los que tienen interpretación privada son los que creen que el bautismo de bebé es bíblico o es legal o tiene alguna validez. Nosotros, desde las Escrituras, podemos ver claramente que eso no tiene ni pie ni cabeza, es una falsa doctrina, es un invento de Roma, es interpretación privada, y vamos a ver lo que es la interpretación privada y en dónde se apoya la interpretación verdadera, digamos. Y vamos a explicar un poquito, con la ayuda del Señor, qué es la interpretación privada. Entonces vamos a escuchar lo que aquí hablan para poder sacar conclusiones si el señor Alarcón está en la verdad o está en la mentira. Desde ya tenemos que decir que el señor Alarcón está en la mentira porque él no quiere oír a los apóstoles, porque lo dijo el mismo Juan: el que nos oye a nosotros es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. El señor Alarcón, al rechazar las Escrituras como la máxima autoridad, está rechazando a Juan, no quiere escuchar a Juan, o lo escucha medio de lejito, así lo que le conviene, y lo demás lo deja. Entonces Juan dijo: si el señor Alarcón no me quiere escuchar, no es de Dios. Por eso la verdadera iglesia es solo Escritura. ¿Por qué? Porque en las Escrituras están los apóstoles, y los apóstoles tienen la verdad. La iglesia no tiene la autoridad para determinar qué doctrina es válida o qué doctrina es inválida. Los que determinan la doctrina es el magisterio, o sea, los apóstoles. Los que quedamos después de los apóstoles, los que no hemos sido testigos, digamos, ni hemos sido ordenados apóstoles, tenemos que tomar toda la doctrina de los apóstoles. Por eso la doctrina y el magisterio y la tradición está en las Escrituras. Por eso la iglesia verdadera es solo Escritura. Porque el mismo Señor le dijo a Moisés: no te harás imágenes. Cuando el Señor le habla a Moisés y le dice no te harás imágenes, quiere decir solo Escritura. ¿Por qué? Porque la imagen y la imaginación se sale de las Escrituras. Si usted no se apega a lo escrito, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, no piensen más allá de lo que está escrito. Es lo mismo que le dijo el Señor a Moisés en el monte: no te harás imagen, no te harás imagen. O sea, apégate a la Escritura, apégate a lo que está escrito. Lo dice el mismo Pablo por medio de la inspiración del Espíritu Santo: no piensen más allá de lo que está escrito. Eso significa no te harás imagen. O sea que el apóstol Pablo estaba exhortando a los corintios a no idolatrar a los hombres, porque allí había había como contienda. Decía: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy, etcétera. O sea, en su imaginación empezaban a idolatrar a los hombres, a idealizarlos y a asemejarlos con Cristo. Una congregación que no se apega a las Escrituras va a tender a idolatrar a los hombres. Por eso Pablo le dijo: no piensen más allá de lo que está escrito. Vamos a leerlo para tener las palabras justas. Dice en 4:6 de Primera de Corintios, dice: pero esto, hermanos,
lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ya pudimos ver que decía que, dice, porque os di a beber leche, dice en el 3.2 de 1 Corintio, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales, que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que los corintios, por descuidar las escrituras, empiezan a idolatrar a los hombres. Por eso Pablo los lleva al reglamento, los lleva a la escritura, a lo que está escrito, para no idolatrar. Por eso el señor Alarcón es idólatra, porque no es escritural. La persona cuando no es escritural, ¿qué hace? Empieza a inventar, empieza a imaginar. Si una secta como la católica dice que ellos no son solo escritura, ¿qué tienen que hacer? Empezar a imaginar. Si usted tiene una noticia, pero no la quiere leer o la lee medio de lejito, así, medio borrosa, ¿qué va a empezar a hacer usted? Va a empezar a imaginar la noticia. Y es así lo que sucede con el catolicismo romano. Ellos, al mirar de lejos las escrituras, empiezan a imaginar. O sea, no la toman completa a las escrituras, no toman completa la noticia, no la toman en serio la noticia, porque quieren ser idólatras, quieren imaginar, quieren tener su propio Dios a su medida. Como dice el señor Alarcón, que el cristianismo o el cristiano hace un Dios a su medida, y es precisamente lo que hace él. Se aleja de las escrituras para tener un Dios a su medida. Ahí podemos ver que tiene un rosario, es un Dios a su medida. Le gusta ser así, le gusta ser idólatra, le gusta tener una maderita en forma de cruz, con una imagen, si usted lo pone a ese crucifijo, tiene ellos dicen un Cristo crucificado, tienen un Dios muerto, pero si usted le da un zoom, lo agranda, es una escultura, es una idolatría. Por eso el Señor le dijo, no te harás imágenes ni escultura, no te inclinarás a ella ni las honrarás. O sea, Él la pone allí. ¿Qué está haciendo Él? Está honrando una imagen. Le está dando como un primer plano, ahí es como que está en primer plano el crucifijo y todas esas pelotitas con un hilo que ellos llaman rosario, la está honrando a la imagen. Entonces, ¿qué es eso? Eso es idolatría. Entonces, por eso el Señor dijo, no te harás imagen, no te harás imagen. ¿Por qué dijo el Señor no te harás imagen? Porque todo está en las Escrituras. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dicen. La Escritura, en realidad. A la doctrina predicada siempre por la iglesia. Claro. ¿En tu iglesia bautizan bebés? No. Pero vos sabías de que históricamente todas... Bueno, aquí está la primera herejía, la primera falla, el primer desvío, el primer error, la primera falsa doctrina que dice que la iglesia predicó siempre el Evangelio. Vamos a ver si lo podemos escuchar nuevamente para poder tener. Tiene que ver con ese vínculo doctrinal con el pasado. Más que con el pasado. Y porque estamos hablando de la antigüedad de la iglesia, ¿no? De las primeras iglesias, por eso me refiero al pasado. Pero claro, está ligado directamente a la Escritura. Claro, él cree que la iglesia es la autoridad para determinar una doctrina.
Ahí está la falla y está la idolatría. Él cree que la iglesia, o sea, los alumnos, los discípulos, como dijimos y repetimos 1000 veces lo mismo. Hay un grupo de alumnos, hay un salón, un colegio, una escuela, un profesor, un libro, un director, etc. O sea, la iglesia son los alumnos, son los que aprenden. Y hay un magisterio, que son el director, los profesores, los maestros, el cual las autoridades del colegio, con el director a la cabeza, designan a un maestro o a un profesor para determinado curso. En ese curso hay alumnos y hay un profesor y hay un manual o un libro el cual los guía todo el año lectivo. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que dice esta gente que son rebeldes? Por eso el Papa dijo hagan lío. El Papa es como un alumno rebelde que se para en el medio de la clase y dice no le hagan caso al profesor, hagan lío. Rompan todo, rompan el pizarrón, hagan pedazos el libro, aten al profesor, vainen alrededor del profesor, así, etcétera. Todo eso es lo que es el catolicismo romano, lo que hace el señor Alarcón. O sea, él dice que los que tienen autoridad son los alumnos, no el profesor, ni el director, ni la escuela, ni la institución. Él dice que los que tienen autoridad para determinar las cosas, qué es lo verdadero y qué es lo falso, son los alumnos, o sea, la iglesia. Porque tenemos que hacer una distinción que una cosa es la iglesia y otra cosa es el magisterio. Una cosa son los alumnos, otra cosa son los profesores y los maestros. Son dos grupos distintos. Unos son los que se atienen y aprenden y los otros son los que enseñan. Entonces, en este caso, los que enseñan son los apóstoles y los que aprenden son la iglesia, los alumnos. Nosotros, o todos los que predican la palabra del Señor, sean pastores, maestros o evangelistas, tienen que tomar de la enseñanza de los apóstoles. Nosotros no estamos en el grupo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles son los testigos, los que estuvieron en el lugar. O sea, ellos vieron a Cristo, lo vieron morir, lo vieron resucitar, lo vieron ascender a los cielos, y ellos son los testigos que testifican, valga la redundancia, de que aquel que había sido prometido por los profetas vino y salvó al mundo por medio de su obra redentora. Entonces, vamos a escuchar un poco lo que dicen los exponentes. A la doctrina predicada siempre por la iglesia. Ahí está, a la doctrina predicada por la iglesia. Ahí está la idolatría, ahí está la falla, porque dice a la doctrina que ha predicado la iglesia. O sea, cualquiera puede decir yo soy iglesia, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos o entrará en el reino de los cielos, como dice así en Mateo 5, 7, 21. ¿Por qué? Porque es algo simbólico. O sea, cualquiera puede decir yo soy iglesia. Es como que yo digo yo soy el presidente de Argentina. Eso lo puede decir cualquiera. Cualquier argentino lo puede decir. Pero de ahí a que sea es una cosa. Hay una distancia abismal. Entonces él dice lo que enseñó la iglesia. Cualquiera se puede. O sea, el catolicismo, o sea, se tomó ese atributo de declararse, de autodeclararse iglesia de Jesucristo, y se adueñó o secuestró la doctrina y empezaron a decir esta es la verdadera doctrina y el que se oponía lo mataban, eso es todo. Eso es el catolicismo romano, algo falso, algo que no existe en las escrituras, porque si se le pide al señor Alarcón que busque a la iglesia católica en la Biblia no la va a encontrar nunca porque no existe. Es un invento del hombre, es un invento de Satanás, es algo que vive en la imaginación del católico simplemente. El catolicismo no existe en el mundo espiritual, Dios no los conoce, por eso el Señor dirá, en aquel día no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no entran, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, eso lo explicamos muchas veces, que nadie puede hacer la voluntad del Padre, entonces completa, digamos, de una forma perfecta, si hacemos la voluntad del Padre, en el sentido de que creemos en Jesucristo. Esa es la voluntad del Padre, que creamos en Jesucristo, no en una religión muerta y vacía como es el catolicismo romano. Por eso los judíos le preguntaron qué tenemos que hacer para heredar el reino de los cielos
o el reino de Dios. Y el Señor le dijo que crean en aquel a quien el Padre había enviado, o sea, a Jesucristo. Y eso es todo. Esta es la salvación. Pero el señor Alarcón se rehúsa a creer en Jesucristo y prefiere creer en una religión, prefiere creer en el catolicismo, prefiere creer en toda la doctrina diabólica del católico romano. Y bueno, así le va. Está en una oscuridad, cada vez se va metiendo más en oscuridad y está absolutamente perdido este hombre en medio de las mentiras de Roma. Entonces el punto es, la iglesia no tiene autoridad, como dijimos, de los alumnos y el profesor. La iglesia son los alumnos, son los discípulos, los matetes en griego, son los discípulos, son los que aprenden, son los aprendices. Usted si fue a la escuela o fuimos a la escuela alguna vez, sabemos que nosotros no teníamos ninguna autoridad como alumnos. Los que tenían autoridad eran el profesor, el maestro, el director y todas las autoridades del colegio. Nosotros íbamos, nos sentábamos y aprendíamos, no podíamos cambiar nada, no podíamos decir ese manual me gusta, aquel no me gusta. El profesor decía 2 más 2 es 4 y nosotros decíamos no, 2 más 2 es 5. Si decíamos eso, éramos reprobados y teníamos que repetir y volver a repetir el año se puede decir por burro, por lo que se dice interpretación privada, que lo vamos a ver ahora en unos minutos. Una persona que no atiende al profesor es una persona rebelde y tiene interpretación privada, como lo vamos a explicar. Así que lo que dice el señor Alarcón es lo que cree el catolicismo romano, que la iglesia tiene autoridad. Y eso ha contaminado a la iglesia verdadera, porque aquí también el hermano cae en ese embrollo de creer, porque los reformados, tanto reformados, protestantes, todos es como que se desprenden del catolicismo y tan enturbiado como los católicos, en el sentido de que creen que la iglesia tiene alguna autoridad y creen que el catolicismo romano es la iglesia verdadera, solamente que se ha desviado. Y esa es la mentira del diablo. Nosotros como hijos de Dios no tenemos nada que ver con el catolicismo. Nosotros, lo que dice la palabra, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan 1:2. No tenemos nada que ver con el catolicismo, ni sabemos quién es el catolicismo. ¿O qué es el catolicismo? Muchos hermanos ni saben lo que es el catolicismo. Ni idea tienen del catolicismo. Mayormente en los grupos pentecostales ni se enteran del catolicismo, porque el catolicismo para los hijos de Dios no existe, digamos, no tiene ninguna incidencia. Solamente si uno quiere ser idólatra y tener muchos dioses, sí, investiga y cree en el catolicismo. Yo, como digo siempre, estudié en colegios católicos, rodeado de curas, de catedrales, de misas, de estatuas, y sin embargo nunca creí en el catolicismo. Me parecía una completa ridiculez. A mí me decían que yo podía hablar con una estatua y yo era un niño y miraba la estatua y me parecía algo absolutamente absurdo. Ver esa piedra pintada allí que no tenía vida, que no tenía expresión, que no oía, que no caminaba. Me parecía una completa locura, por no decir alguna otra cosa. Entonces, vamos a escuchar, y ese es el punto, de que tanto el católico como el reformado creen que la iglesia tiene autoridad. Y por eso hay tantos debates y tantos enredos, porque están en la misma pelota, digamos. Los dos creen que la iglesia tiene autoridad, cuando la iglesia no tiene ninguna autoridad. Los que tienen autoridad están en las escrituras, o sea, los apóstoles, las profecías de los profetas y los apóstoles, Cristo y los apóstoles. O sea, los profetas profetizaron que iba a venir Cristo, Cristo vino y los apóstoles testifican de que Cristo vino, eso es todo. Fuera de eso no hay nada. La iglesia solamente creemos lo que enseñan los apóstoles, ya como iglesia. Creemos lo que enseñan los apóstoles. Por eso Juan dijo, el que nos oye es de Dios, el que no nos oye no es de Dios. Y son los apóstoles lo que determinan lo que es sana doctrina, no los concilios, esos concilios ecuménicos, católicos, romanos. Hubo un concilio, el concilio de Jerusalén, y punto, se acabó, no hay más concilio.
Se pueden hacer reuniones, pero no pueden, porque toda la doctrina está aquí en las Escrituras. ¿Y quiénes dictan la doctrina? Los apóstoles. Punto, ni más nada. Nosotros podemos deliberar, podemos discutir, podemos debatir, pero la doctrina está en las Escrituras. Ahí está la verdad. Puede algunos que están en la verdad, que están iluminados por el Espíritu Santo debido a su búsqueda, porque dice la palabra que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Si usted estudia la palabra honestamente, buscando la verdad y preguntándole al Espíritu Santo, yo quiero conocer la verdad, yo quiero saber si esto es verdad o esto es mentira. Entonces el Espíritu Santo le va a empezar a iluminar el entendimiento, la mente, el corazón, para que usted pueda entender a medida que usted estudia, que usted memoriza, que usted lee, que usted analiza los textos con maestros. Hay maestros verdaderos que enseñan la verdadera doctrina. Entonces el Espíritu Santo lo va a ir llevando por un camino de verdad, que cuando usted sea iluminado, lo primero lo que se va a dar cuenta es que el catolicismo es falso, que el catolicismo es una mentira, cuando usted busca la verdad. Por eso Pablo decía, seguid la verdad en amor. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Seguimos la verdad, no seguimos a los hombres, seguimos la verdad. ¿Y la verdad dónde están las Escrituras? Por eso Juan dice, nosotros tenemos la verdad. ¿Quién puede decir eso? Solamente ellos, en el sentido de que fueron ordenados, porque muchos conocieron a Cristo y muchos creyeron en Cristo, pero hay 12 hombres más Pablo que fueron ordenados apóstoles. Entonces ellos tienen la autoridad para testificar de aquello que vieron, oyeron, sintieron, etc. Lo que dice Juan allí en su capítulo número 1. Entonces ellos son los testigos, son ellos son los que tienen la verdad. Porque nadie puede decir yo tengo la verdad. ¿Por qué? Porque no hemos estado allí. Entonces tenemos que creer a aquellos que tienen la verdad. Como hablamos en el video pasado, que si hubo un accidente que nadie vio, pero que solamente vieron ese acontecimiento, pongámosle para 12 personas, vieron ese accidente, ese acontecimiento y pueden relatar todo lo que vieron y nadie más, entonces usted no estuvo en ese lugar. Como nosotros no estuvimos, cuando Cristo caminó por la tierra, nosotros no habíamos nacido. Nacimos 2000 años después. Pero ¿quiénes estuvieron cuando Cristo nació, Cristo caminó, Cristo predicó, profetizó sobre su muerte, sobre su resurrección? Los apóstoles. Murió, resucitó y ascendió a los cielos. ¿Quién puede testificar de eso? Los apóstoles. Entonces ¿a dónde tengo que ir? A los apóstoles. Por eso Juan dijo, el que nos oye a nosotros es de Dios. Y como el Señor Alarcón no es solo escritura, es porque él no quiere oír a Juan, no quiere oír a Pablo, a Pedro. Los oyen pero medio de lejito y con desconfianza. Los oyen para camuflarse, digamos, es un camuflaje, porque realmente el Señor Alarcón no cree, es ateo. Todos los argumentos que él usa de sofista son argumentos ateos, que son las preguntas que hacen los ateos para querer desarmar el cristianismo. Y es lo que quiere el Señor hacer aquí Alarcón. Él mismo lo dijo, yo me puedo disfrazar de ateo y puedo derrotar a todos los apologistas cristianos. Él es ateo que se disfrazó de católico para, en realidad lo que hay detrás de él es ateísmo, o sea, para desafiar al cristianismo. El señor Alarcón nunca creyó en el verdadero Cristo, él solamente creyó en una religión. El que cree en una religión no tiene salvación. Hay que creer en Jesucristo porque la religión nos salva los ritos, nos salvan los hombres, nos salvan la iglesia nos salva. Y el problema aquí es que le dan la autoridad a la iglesia. La iglesia no tiene ninguna autoridad. La iglesia son los alumnos, los discípulos. No. Un alumno no puede cambiar nada, al contrario, lo mandan a dirección o lo sacan del aula o lo hacen callar, etc. Entonces, ahí está el problema.
en darle la autoridad que solamente la autoridad es de Dios, a la cual Él se las dio a los apóstoles, a los testigos. Ahí está la autoridad, para determinar la doctrina, para determinar lo que está bien, lo que es verdad y lo que es mentira. Los apóstoles. Por eso Juan dijo, el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y el que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Si el señor Alarcón confiesa que Jesús vino de María, es falsa doctrina, no es de Dios. Falso maestro, falso profeta, falsa iglesia, religión, fanatismo, secta. Eso es lo que es cuando se dice que Jesús viene de María. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo Juan. El que confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. O sea que si ellos creen que Jesús vino al Espíritu de Jesús y María le dio la carne, eso no es de Dios. Jesús vino completo del cielo. Vino una persona. No vino, se puede decir, sin carne. Él vino encarnado. Usted imagínese si a usted le sacan la carne. No existe, está muerto. Y Jesús vino completo del cielo. Completo. Y esa es la verdadera doctrina. Ese es el Cristo verdadero. Aquel que vino en carne. Esa es la verdadera doctrina. La verdadera doctrina la determinan los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los testigos, los que palparon, los que tocaron, los que vieron, a los que se les cayó el velo y pudieron ver al Hijo de Dios, etc. Ellos tienen la verdad. Juan lo dijo, nosotros tenemos la verdad. Y el señor Alarcón dice que Roma tiene la verdad, que los papas tienen la verdad, que la Iglesia Católica tiene la verdad. No lee la Biblia. Él tanto que reclama a los cristianos, lean la Biblia, y él no lee la Biblia. Simplemente es un sofista, es un profesional de un ateo que se dedica a querer destruir el cristianismo. Así que vamos a escuchar un poco lo que habla. Claro. ¿En tu iglesia bautizan bebés? No. ¿Pero vos sabías de que históricamente todas estas sedes a las que vos estás haciendo referencia? Dice, vos sabías que históricamente la iglesia siempre bautizó bebés. El problema está ahí. Históricamente, pero no bíblicamente. Históricamente, claro. ¿Por qué a los verdaderos cristianos los mataban? O sea, no tiene nada que ver la historia con la sagrada palabra de Dios. A mí, ¿qué me importa lo que históricamente hizo? Porque en realidad no era la iglesia, eran los paganos que quedaban, que incrustaban sus doctrinas oscuras y diabólicas al cristianismo y decía, esto es cristianismo, bautizar bebés es cristianismo. Cuando se sabe que el bebé no tiene ninguna culpa, no tiene pecado. Porque si el bebé muere y llega a la presencia de Dios y Dios lo tiene que juzgar, ¿de qué lo va a juzgar Dios a un bebé? Por eso es absolutamente diabólico. Ellos creen que el agua material puede quitar la mancha del pecado. Por eso son idólatras. Porque hacen del agua bautismal un Dios. Por eso dijo Juan, el que viene tras mí es mucho más poderoso que yo. Él los bautizará el Espíritu Santo y fuego. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El que quita el pecado del mundo es Cristo, no el agua bautismal. El agua bautismal simplemente es un símbolo, algo que representa un lavamiento espiritual. Se ve que el señor Alarcón no le ha fallecido ningún bebé, porque si él dice que un bebé por no bautizarse en la Iglesia Católica se va al infierno o es condenado eternamente, él no ha sufrido lo que han sufrido a tantos padres, esa trágica pérdida. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasaría si él tiene un bebé y se le muere y no lo puede llevar a un cura que lo bautice? Va a inventar sus historias, que Dios tendrá misericordia. Y si Dios no tiene misericordia, entonces es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, es algo que no coincide, no es interpretación privada.
Se ve que el señor Alarcón nunca perdió un bebé ni murió de bebé, porque si él hubiera muerto de bebé, se presentaría delante de Dios y según su creencia, Dios lo condenaría al fuego eterno por no haber sido bautizado en el rito católico. Tendría que, dice, apelamos a la misericordia, y si Dios se levanta de mal humor y no tiene misericordia ese día, que lo va a enviar a él. Si él muriera, si el señor Alarcón hubiera muerto de bebé, ¿qué diría el señor Alarcón? Que Dios patético, que Dios horrible, que Dios sanguinario, que Dios que se deleita con el sufrimiento de un bebé que no tuvo oportunidad de salvarse, de escuchar la palabra, de creer, etc. ¿Qué pensaría el señor Alarcón de ese Dios? Ese es el Dios que tiene el señor Alarcón. Por supuesto que no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es aquel que dice: dejad venir a mí a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Ese es el verdadero Dios. Es aquel que no condena al inocente. Por eso el señor Alarcón está totalmente perdido, no sabe ni dónde está parado. Entonces vamos a escuchar un poco más. Bautizaron bebé, ¿verdad? Bueno, si tú me dices que en la Didache está explícito que bautizaban bebés. Yo no mencioné en ningún momento la Didache, no estaba en mi cabeza la Didache. Es que estamos hablando de un documento de a finales del... Pero es que yo no lo mencioné, es que no lo mencioné. No, pero estamos hablando de un documento que habla sobre eso, son instrucciones, la Didache, la enseñanza de los 12. No, está bien, pero como me dijiste... No, la Didache no tiene ni pie ni cabeza, esto son puras herejías. Por eso no es canónico, porque eso es una... ¿Quién escribió la Didache? No ha sido ordenado. El que ordenó todo es Dios, siempre es Dios el que ordena todo. Dios no permitió que eso sea canónico. Es como lo que es el canon, es como un rompecabezas donde cada pieza va en su lugar y coincide. Las escrituras es algo como un rompecabezas armado. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y si una pieza no entra, porque si usted lee la Didache, se cae de espalda de todas las herejías que dice, del principio al fin. Yo la leí completa. Del principio al fin son puras herejías, inventos de hombres. Es una cosa espantosa, es un asco como doctrina. Un asco. A mí me revolvió el estómago. Leí hace muchos años también. Y siempre se hablaba en los colegios católicos de la Didache, etc. O sea, pura basura doctrinal. No tiene ningún aval del Espíritu Santo de Dios. Porque quiere, ni para información sirve. No sirve para nada eso no sirve para nada. Y acá trae, bueno, aquí esto es lo que pasa con el problema de los reformados protestantes, que son hijos de Roma, tienen toda esa doctrina, toda esa contaminación, toda esa mugre que ensucia lo limpio de Dios. Ese es el problema que hay acá. Y por supuesto, señor Alarcón, le es fácil discutir con un reformado, con un protestante, le es fácil porque tienen el mismo enredo que ellos. Le es fácil porque le saca la idea aquí y ahí de ahí se agarra y lo hace pedazos, pero lo que es verdadero está en las escrituras, o sea, en los apóstoles. Ver lo que enseñaron los apóstoles. Que es un invento de hombres, que él se apoya en la historia. La historia la escriben los hombres, pero las escrituras la escribió Dios, que es muy, muy distinto. Si tú me dices la Didache, yo en ningún momento la mencioné, por las dudas quiero aclarar eso, que vos la trajiste sobre la mesa, yo no la mencioné. Te la nombro más que nada porque tú me dices que fue un hecho histórico que se bautizaba niños. Ahora, yo no te lo puedo negar que sí, con el tiempo se empezó a bautizar niños. Ahora, pero si vamos... Claro, se empezó a bautizar niños debido a la ignorancia del pueblo y la preeminencia del paganismo. Por eso se empezó a bautizar niños, creyendo que, por eso es la idolatría, creyendo que el agua tiene algún poder salvífico. Si alguien cree que el agua tiene un poder salvífico, está haciendo del agua un dios ajeno. Y eso es la idolatría.
al agua, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. A las fuentes no está claro el hecho de que se pueda bautizar. Ahora, mirá, eso es algo que... Aquí, bueno, el reformado cae en su propia trampa, digamos, o cae en la trampa de la mala enseñanza de decir que no está claro. Sí que está claro. ¿Cómo no va a estar claro que un bebé no puede ser juzgado? Un bebé no puede ser condenado. Y que el bautismo en agua no quita el pecado, simplemente es algo simbólico, algo que identifica. Pero a una persona que tiene la capacidad, como le dijo Felipe al etíope, si crees bien puede, pero si no crees no te sirve de nada mojarte. O sea, todo el mundo podrá decir el eunuco es cristiano, pero si no has creído no te sirve de nada porque no tenés salvación. El agua no te salva, el que te salva es Cristo. Creer en Cristo te salva, no mojarte. Por supuesto que hay un agua espiritual y eso es lo que hace la diferencia. El agua espiritual es lo que hace la diferencia. Y eso sucede en el mundo espiritual, digamos, es algo invisible. Cuando eso se transforma en algo visible, es para identificarnos delante de los hombres, porque los hombres no vieron que fui bautizado. Cuando yo creo, yo soy bautizado en Cristo. Hay un agua que me lava, hay un fuego que me purifica. ¿Quién lo vio? Nadie lo vio, solo Dios. Entonces, como los hombres no vieron nada, yo necesito identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección. Yo he muerto con Cristo y he resucitado con Cristo por medio de un rito, por medio de una ceremonia, por algo que los hombres puedan ver. Entonces, pasa lo que le pasó al eunuco, que se quería bautizar, quería identificarse con Cristo, querían que él había creído y quería identificarse como un hijo de Dios. Por eso Felipe le dijo, si crees de corazón, bien puedes. Eso es todo. Pero el señor Alarcón cree que un bebé puede creer, que un bebé tiene culpa, que el bautismo quita el pecado, el bautismo en agua quita el pecado, etc. Toda la idolatría del paganismo romano. Déjame terminar la idea. Pero eso no es un elemento que vaya a poder definir o no lo que es sana doctrina o no. Ok. Otros elementos que son fundamentales en los que obviamente nosotros como le cuesta aceptar sabiendo la verdad. Él dice que no puede demostrar lo que es sana doctrina o no. ¿Por qué? Porque no son sola escritura. O sea, los reformados dicen que son sola escritura, pero en realidad no son sola escritura. Son otra versión del catolicismo en el sentido de que se apoyan en padres de la mentira y se apoyan en los concilios allí ecuménicos, esos concilios católicos romanos, y claro, si se apoyan en esas cosas no son sola escritura. Lo que es sola escritura es solo escritura, punto. Por eso el Señor dijo, el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. ¿Y a dónde nos guía el Espíritu Santo? A los apóstoles, nos guía a los testigos, a aquellos que tienen la verdad. Y de ahí nosotros extraemos la sana doctrina. Por eso Pablo dijo, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Quién es el maestro de los gentiles? Pablo. No es el Papa. Si al Papa le preguntaron, ¿a qué vino Cristo? Y no sabía, te imaginas qué clase de maestro es ese. Un maestro de matemáticas le pregunta, ¿cuánto es 2 más 2? No sé, no hay respuesta. Se lo llevan, se lo lleva en una ambulancia, con el chaleco de fuerza y con 4 enfermeros rodeándolo. Así que esa es la locura del catolicismo romano. O sea, el catolicismo romano no es otra cosa que el paganismo disfrazado de cristianismo, no es otra cosa. Es el ángel que se viste como ángel de luz, o Satanás que se viste como ángel de luz. No es otra cosa. Estar dentro de lo que es la iglesia verdadera. Bueno, Lutero no estaría de acuerdo con vos, hermano. El padre de la Reforma Protestante no estaría de acuerdo. A mí no me importa lo que diga Lutero, lo que diga Calvino, no me importa lo que diga un hombre. A mí me importa lo que dice Juan, lo que dice Pablo, lo que dicen las Escrituras, lo que dicen los apóstoles, lo que dicen los profetas, lo que dijo Cristo. Eso me importa.
lo que dice Dios. Lo que dicen los hombres es secundario, digamos. Dios levanta maestros, Dios levanta pastores, evangelistas que enseñan la palabra sanamente y me ayudan a pensar, me ayudan a deducir, me enseñan verdades bíblicas. Pero, ¿dónde está la verdad? En los apóstoles, en las escrituras. Si Juan dijo que la verdad la tenían ellos y ellos están muertos, significa que la verdad está en las escrituras, no está en otro lado. Si ellos creen que la verdad está en Clemente, en San Agustín y en toda esta caterva de gente idólatra y pagana, es problema de ellos. Si ellos se quieren condenar, que se condenen. Yo me voy a las escrituras, yo me voy a Juan, yo me voy a Pablo, a Pedro, me voy a los apóstoles, me voy a Cristo, a los profetas, etc. Entonces, para tener una sana doctrina, tenemos que ir a las escrituras. Lo que dijo Lutero, lo dijo Lutero. Lutero tenía mucha de la doctrina católica, creía en toda esa doctrina perversa de Roma. Así que ¿cómo yo me voy a tener a una persona, por ejemplo en este caso, que decía que creía en el bautismo de bebé y tantas cosas que creía Lutero? ¿Cómo me voy a apoyar en un maestro así, digamos? Él, por supuesto, descubrió que la salvación, o le fue revelado que la salvación es por fe, por gracia, por fe, y no por obras para que nadie se gloríe. Pero eso ya lo había dicho Pablo, no Lutero. Lutero se le abrió el entendimiento y lo pudo comprender y lo pudo creer. Pero el que tenía eso era Pablo. Por eso tenemos que ir a Pablo, no a Lutero. Lutero fue iluminado, se puede decir, por el Espíritu Santo en esos textos. Cuando él empezó a leer la Biblia, por eso el católico no... O estudiar la Biblia honestamente, lo que hizo Lutero. Porque el problema que tenía Lutero es que no sentía el perdón de los pecados. O sea, había en él una búsqueda del perdón de los pecados. Y dice que se confesaba hasta 6 veces por día, porque, claro, daba 2 pasos y se sentía pecador otra vez. ¿Por qué? Porque el cura no puede perdonar pecado, nadie puede perdonar pecado. Lo único que perdona pecado es Dios. Entonces él se sentía pecador, entonces él buscaba dónde estaba la solución. Y la solución está en Cristo. Por eso la palabra de Dios es algo efectivo. El señor Alarcón dice, ¿cómo sabes que es palabra de Dios? Porque funciona. Porque yo le pido perdón al Cristo de las Escrituras y siento el perdón. Es lo que le pasó allí a Lutero. Cuando dejó al Cristo católico y fue al Cristo de la Biblia, Lutero sintió el perdón de sus pecados. Sintió el perdón de sus pecados. Después que él tenga herejías y falsas doctrinas será su problema. Y eso, bueno, se verá en la eternidad si realmente Lutero creyó. En el sentido de que tenía muchas doctrinas católicas, pero él creyó que el perdón de los pecados venía de Cristo. Entonces él hizo se rebeló ante la religión imperante en ese momento, que era el catolicismo romano. Podemos decir que creyó, porque arriesgó su propia vida, porque él entendió que el perdón de pecados venía de Cristo y no de un cura, no de una iglesia, no de una religión, no del purgatorio, no del rosario, no de María, ni de los santos, ni nada de esas cosas raras. Él creyó que el perdón venía de Cristo y sintió el perdón. Podemos decir que sintió el perdón según su biografía. Pero es solamente algo anecdótico que no tiene mayor asidero, digamos, en lo que es la exposición de la palabra, porque solamente es algo para darle un poco de ilustración a lo que se está hablando. Yo no creo ni en Lutero, ni en Calvino, ni en nada. Yo creo en las Escrituras. Creo, por supuesto, que Dios nos ha dado hermosos pastores, gente muy iluminada por el Espíritu Santo para que nos enseñen las Escrituras. Y si hemos llegado hasta aquí también es por la ayuda de estos maestros, estos profesores, estos pastores, estos evangelistas que han
escudriñado las Escrituras, han sido iluminados por el Espíritu Santo y nos han enseñado muchas cosas valiosas que hoy podemos interpretar las Escrituras con mayor, se puede decir, facilidad, porque ellos recorrieron un camino y después nos pudieron ayudar a nosotros, al igual que yo puedo recorrer un camino y ayudar también a los hermanos. Para eso estamos, para servir al pueblo de Dios por medio de la iluminación del Espíritu Santo y de las verdades que están en las Escrituras. Pasa que hay que buscar. Es como una montaña llena de diamantes, de oro, de plata, de toda clase de piedras preciosas, pero hay que agarrar el pico, la pala y empezar a excavar, a trabajar y a buscar las verdades escondidas en las Escrituras. Eso es por gracia y misericordia de Dios y por la iluminación del Espíritu Santo. Así que vamos a continuar un poco más. Con vos. Vos decís, no está claro que se hayan bautizado niños. Bueno, te cuento. La Iglesia Católica Romana, que tiene 2000 años de existencia, para la Iglesia Católica Romana está claro. Para los ortodoxos griegos... El punto que él cree que la Iglesia Romana es la Iglesia. Esa es la locura. Que el catolicismo romano, él cree que el catolicismo romano es la Iglesia. Te hacerle lo perdido que está este señor. Si la Iglesia Católica Romana es la Iglesia, yo soy Messi, o Maradona, o Pelé. No tiene ni idea este señor Alarcón dónde está parado. Está claro, para los luteranos protestantes, los primeros protestantes está claro, para los anglicanos está claro, para los presbiterianos está claro, para los metodistas está claro. Todos esos son católicos, digamos, renovados, como dicen ellos, tanto calvinista, luterano, anglicano, todos son renovados, católicos renovados, no dejaron de ser católicos, tienen pura doctrina católica. Por supuesto que hay cristianos, pero están contaminados totalmente por la doctrina católica romana. O sea, ellos creen que el agua salva, creen que tantas cosas, que cree el catolicismo, que María es la madre de Dios. O sea que para ellos, si María es madre de Dios, significa que para ellos Dios nació un día nació Dios, para ellos. Si es madre es porque tuvo un hijo y un hijo es Dios. Y que ellos piensan que Dios nació el día que María lo gestó, se puede decir, a Cristo, pero Cristo no tiene principio ni fin. Cristo ya vino encarnado, por eso esa es la verdadera doctrina, que Cristo vino encarnado, vino en carne. María no le dio nada, María no le dio ningún principio a Cristo. María simplemente fue un tubo por donde pasó Cristo para llegar a este mundo. Fue un vientre de alquiler, como se puede decir, con todo el respeto que se merecen los católicos en esta creencia que es una doctrina de demonios. Porque la verdadera doctrina es la que dice que Cristo vino en carne, como dice Juan. El que confiesa que Cristo vino en carne es de Dios. Punto, eso es todo. Del cielo vino una persona, no vino un espíritu. Vino una persona completa que se desarrolló en el vientre de María. María lo gestó, lo parió, lo crió, lo amamantó, lo trató como una verdadera madre al Cristo. Pero no era la madre, digamos, se puede decir, biológica, no le dio de su sustancia porque Dios no tiene nada creado. Si María le dio la carne, quiere decir que Cristo tiene parte de la creación y Dios no tiene nada de la creación. Tomó carne, pero carne de sí mismo. Nombrando solamente católicos, te estoy hablando también de protestantes. Cuando vos decís que no está claro, el padre de la Reforma Protestante va a decir de que los que bautizan adultos son unos herejes. Por eso, si ellos dicen que los protestantes decían que los que bautizan solo adultos son herejes, ¿qué quiere decir eso? Que son católicos, que tienen doctrina católica. Por eso los declaraban herejes y hasta los mataban también, los que se decían ser protestantes. El protestantismo es una creación del catolicismo para disfrazar que la cristiandad son los protestantes. Los protestantes no son la cristiandad. La cristiandad son aquellos que han sido lavados, que han sido justificados, que han sido santificados y salvados por Cristo, por gracia, por medio de la fe. Esos son los verdaderos cristianos.
Después, lo demás no. Están los lavados y los no lavados, los santificados y los no santificados, los justificados y los no justificados, los salvados y los no salvados. No hay otra cosa, no hay más nada. Eso, el protestantismo, eso se lo inventó el catolicismo para engañar al mundo. O sea, como se dice en la apologética, se inventaron un muñeco de paja para pegarle y pegarle y pegarle y hacerle creer a los católicos que le están pegando al cristianismo, pero al cristianismo no le hace nada eso. ¿Por qué? Porque es un muñeco, lo que se dice un muñeco de paja. Es como un padre agarra un muñeco y le empieza a pegar delante de su hijo y dice, mira papá, qué grande, cómo le pega aquí. Y el hijo dice, qué grande mi papá, lo está matando al otro. Y es solamente un muñeco de trapo, un muñeco de paja. Eso es lo que es el protestantismo, un muñeco de trapo. Nada más, que el catolicismo agarra, lo sacude, lo levanta, lo revolea, lo desparrama. Y eso es lo que le pasa, con todo el respeto que me merece aquí el muchacho. Eso es lo que hace el señor Alarcón. Por eso el señor Alarcón, no, si se puede decir, no es tonto, porque sabe que los protestantes van a caer en todas estas cosas, que la iglesia tiene autoridad, que todas estas cosas que para un católico es fácil eso. Si es fácil para un católico esto, que son lo peor de lo peor, que son los más ciegos de los ciegos, te imaginas cómo está el protestantismo y cómo está. Y dentro de todo, se llevan sus buenas palizas, el señor Alarcón se lleva sus buenas palizas, sus buenas refutadas. Lo que pasa es que, bueno, es un sofista, es su trabajo, tiene la cara de piedra. Para ser sofista hay que tener la cara de piedra, porque los sofistas también son refutados contundentemente y más con la palabra de Dios, porque él no puede ir en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un martillo que golpea la piedra. Y se lleva sus buenos golpes el señor aquí al arco. Entonces, esta opinión con que el bautismo de bebés no está claro, tanto para católicos latinos occidentales como para católicos griegos orientales, está claro. Para los primeros protestantes también estaba claro. Para vos quizás no está claro, pero para todos estos grupos que son mucho más históricos, sí está claro. Primero, bueno, me imagino que tú debes saber con todos los debates que has tenido de sola escritura que nosotros no creemos en lo que dice un hombre. O sea, no es que porque lo diga Martín Lutero para nosotros es palabra infalible y tiene que transformarse en un dogma. Así que... Bueno, aquí está excelente el muchacho, diciendo que Lutero tiene Lutero, como se puede ver. Yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, pero quiénes son ustedes. Lutero para el cristianismo no se agradece por todo lo que hizo, pero no es nadie. Los que valen son los apóstoles, los testigos, esos son los que valen. Lo que dijeron ellos, no lo que dijo Lutero. Excelente aquí el muchacho. Creo que lo diga o no Martín Lutero fue un hombre que... Pero la Biblia, pero hermano, la Biblia está en contra y condena la interpretación privada. Bueno, aquí empiezan a hablar de la interpretación privada, dice que condena, la Biblia dice, que por supuesto es correcto, la Biblia condena la interpretación privada, pero la pregunta es, ¿qué es la interpretación privada? Él cree, el señor Alarcón, que la interpretación privada es alejarse o tener una interpretación aparte de lo que interpreta la iglesia. Eso es interpretación privada, para él. ¿Qué es la interpretación privada? Es interpretar o tener una opinión propia fuera, como dijimos y lo explicamos muchas veces. Si usted es alumno y usted tiene un profesor o tiene un maestro y hay un manual, pero usted no le hace caso al profesor, no le hace caso al maestro, no le hace caso al manual, y tiene su propia interpretación, eso es interpretación privada. O sea, es el alumno, que hay un profesor de matemática que enseña que 2 más 2 es 4, pero él dice, no, 2 más 2 no es 4, 2 más 2 es 5, dice. Entonces, ¿qué está teniendo? O que estamos teniendo una interpretación privada, o sea, fuera de la enseñanza del profesor. Si el profesor dice que 2 más 2 es 5, yo tengo que prestar atención a lo que dice el profesor
y poner cuatro manzanitas y contarlas. Poner una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, 4 manzanas. Entonces lo que dice el profesor es verdad. Es lo que hicieron en Berea. Pablo explicó algo y los bereanos fueron a las escrituras. O sea, juntaron las 4 manzanitas y contaron que 2 más 2 era 4. Pablo les dijo, 2 más 2 es 4. Ellos agarraron 2 manzanas y 2 manzanas, las pusieron juntas y las contaron. 2 manzanas más 2 manzanas, ¿cuánto es? Contaron 1, 2, 3, 4 manzanas. Está bien, lo que dice Pablo es correcto. 2 más 2 es 4. Por eso fueron a las escrituras. Fueron a constatar si lo que decía Pablo era verdad, como dice en 17:11 allí de Hechos. Entonces, hay una interpretación verdadera. ¿Cuál es la interpretación? Los bereanos que tenían interpretación verdadera. ¿Por qué? Porque ellos atendieron al profesor, atendieron al maestro, atendieron al apóstol, atendieron al testigo y dijeron, esta es la verdad. Esta es la verdad. Por eso ellos tenían interpretación verdadera. Todo maestro que va a Pablo, en este caso nosotros como gentiles, tiene la verdad. ¿Por qué? Porque Pablo tenía la verdad. Si usted quiere ser ingeniero, tiene que hacer la primaria, secundaria, ir a la universidad, hacer la carrera de ingeniero. Allí va a tener profesores que le enseñan ingeniería y usted sale matriculado como ingeniero. O sea, hay una garantía de que fue enseñado por verdaderos profesores, académicos, ingenieros que le enseñaron la verdadera ingeniería. Entonces usted puede hacer casas, edificios, puentes, etcétera, que no hay peligro. ¿Por qué? Porque usted fue enseñado por verdaderos maestros. Esa es la interpretación verdadera. Cuando yo me voy a las escrituras, por eso todo está en las escrituras, el magisterio está en las escrituras. Yo voy al maestro, voy a Pablo, porque Pablo dijo, yo fui constituido, yo fui puesto por el mismo Dios como predicador, apóstol y maestro. Yo fui puesto. Pablo dice, yo fui puesto por el mismo Jesucristo como predicador, apóstol y maestro. Entonces, todos los que tomamos de Pablo las enseñanzas, tenemos garantía de que es verdadero. Porque no vamos a un papa, no vamos a un pastor, no vamos a un predicador, no vamos a un profeta, vamos a Pablo. Después, por supuesto, que hay maestros, pastores vivos que lo podemos ver, lo podemos tocar, podemos charlar con ellos. Pero ellos se tienen que agarrar de los apóstoles. Si ellos se equivocan, yo tengo que ir a Pablo, tengo que ir a Juan, tengo que ir a Pedro, tengo que ir a los apóstoles, para constatar si el hermano está equivocado. Por supuesto que puede ser que el hermano no esté equivocado, y el equivocado soy yo. Entonces, por eso todo está en las escrituras. Yo tengo que ir a las escrituras. Es decir, el hermano está equivocado, pero el hermano quizá no está equivocado y está correctamente interpretando las escrituras. Entonces, ¿a dónde yo me saco todas las dudas? Como le pasó a los bereanos. ¿De dónde se sacaron todas las dudas los bereanos? Yendo a las escrituras. Podemos leer aquí, en 17:11, perdón. 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Un pastor puede estar en lo cierto y equivocada la congregación, o puede estar equivocada la congregación y el pastor estar en lo cierto. ¿Dónde está la verdadera doctrina? No en las opiniones tanto del pastor de la congregación, del maestro de la congregación o de su grupo, en las escrituras. Por eso tanto maestros, profesores, pastores, evangelistas y la grey, los discípulos o los alumnos o los aprendices, todos ir a las escrituras. Debemos ir todos a las escrituras para ver si estas cosas eran así como les pasaba a los bereanos. Por eso esa es la interpretación verdadera, es ir, porque si usted, como dijimos, estudia ingeniería, pero usted no le hace caso al académico o al profesor que le está enseñando ingeniería, usted tiene interpretación privada. La palabra, como habíamos leído en un principio de segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20,
Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra privada, que es idios, que de ahí se deriva la palabra idiota, aunque suene fuerte, los que tienen interpretación privada, como los católicos, el señor Larcón, no son otra cosa que idiotas. Se lo dice con todo respeto, pero es solamente lo que es la raíz de la palabra. Una persona que tiene sus propias ideas y no quiere escuchar, si una persona va a la escuela, a la universidad o una academia, pero no escucha al profesor, o sea, prácticamente está perdiendo el tiempo, y hace sus propias interpretaciones, sus propias opiniones, ¿qué es? Es un idiota, lo que se dice un idiota, que no es una mala palabra, digamos, ni simplemente se deriva de aquí del griego idios, es de alguien que tiene una interpretación propia. O sea, está el profesor ahí, no le hace caso, dice, no, para mí no tiene razón el profesor, para mí tengo razón yo. Profesor de ingeniería le dice, bueno, las casas son así, no, dice, no, para mí las casas son de otra manera, no. Pero cuando usted tiene que rendir conforme a lo que le pide el profesor. Si usted responde otra cosa, no será aprobado. Por eso, si usted no va a los apóstoles, usted no será aprobado por Dios. Si usted no conoce a Cristo, al Cristo que predican los apóstoles, usted no es apto para enseñar. Por eso a Pedro se le dio la autoridad, se le dio la llave, o sea, se le dio la confianza de que él podía enseñar al verdadero Cristo, porque él tuvo la revelación, porque le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces eso le daba la chapa o la credencial de que él podía enseñar algo que podía testificar, porque el punto acá es el testimonio. Pedro sí podía testificar, los apóstoles sí podían testificar. Como dice también, Pedro le dijo a Jesús, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, allí en Juan 6. Entonces ellos podían testificar, ellos tenían la llave, tenían la autoridad, tenían la confianza de parte de Dios de que podían anunciar a Dios, podían anunciar a Cristo, podían anunciar al Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no eran idios, ellos recibieron algo de primera mano y podían enseñar algo que habían visto, oído, palpado. O sea, estaban con lo verdadero. Nosotros, a su vez, para poder enseñar y no tener interpretación privada, tenemos que ir a los apóstoles, porque ellos fueron los que vieron a Cristo. Ellos son los testigos de la venida de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos y su victoria sobre la muerte y sobre el Hades y sobre el pecado. Ellos son los que testifican. Si nosotros vamos a los apóstoles, nosotros no tenemos interpretación privada. Nos podemos equivocar, pero no tenemos interpretación privada. Puede ser como este alumno que va a la escuela y escucha al profesor y se esfuerza por entender. Se puede equivocar este alumno, pero no tiene interpretación privada. ¿Por qué? Porque está en lo correcto, está escuchando a la persona correcta. De ahí en adelante que se pueda corregir es otra cosa. Porque este alumno que puede escuchar la enseñanza, pero la entiende o no la entiende bien, y puede hacer un examen y no sacar tan buena nota, el próximo examen lo va a hacer mejor, porque sigue escuchando al verdadero maestro, al verdadero profesor, al verdadero apóstol, lo sigue escuchando y sigue aprendiendo de él. Entonces es una persona legal. Por eso los pastores, los maestros de la palabra, los evangelistas que escuchan a los apóstoles son de Dios, como dijo Juan. El que es de Dios nos oye a nosotros, los apóstoles, los verdaderos maestros. Nos oye a nosotros, esos son legítimos. Por eso lo dijo Juan, los pastores evangélicos cristianos que oyen a los apóstoles son legítimos. Por eso los papas, los curas y todo el magisterio romano es falso, porque ellos no oyen a los apóstoles. Porque si oyen a los apóstoles dejan de ser idios, dejan de ser idiotas. Aunque suene fuerte la palabra,
dejan de tener interpretación privada, dejarse llevar por la imaginación. Como le dijo el Señor, no te harás imagen, no volarás en imaginaciones. Presta atención al profesor, presta atención al maestro, presta atención a Dios. Eso le quiso decir. ¿Y dónde está eso? En las Escrituras. Por eso Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. No es que Moisés bajó solo y dijo, bueno, esto es así, es así. ¿Quién le iba a creer a Moisés? Necesitaba un documento. ¿Y el documento dónde está? Le dio las 2 tablas. Al tener las 2 tablas, él bajaba con toda la autoridad y escrita por el mismo dedo de Dios. Entonces, él no podía, Moisés, hacer interpretación privada de los 10 mandamientos porque los 10 mandamientos estaban en tablas de piedra. Entonces, no se podía desviar ni a diestra ni a siniestra. Entonces, la palabra privada, que es del griego idios, que significa pertinente a uno mismo, o sea, algo particular, algo singular de mí mismo. Esa es la interpretación privada. Por ejemplo, el purgatorio. El purgatorio no está en las Escrituras. Todos los versículos que dan en Corintios 3, Mateo 5, todos los versículos que dan son todos fuera de contexto, no tienen nada que ver con el purgatorio. Porque hay una santificación que sucede cuando nosotros creemos. Hay un fuego que nos purifica, digamos, un fuego purificador del Espíritu Santo que nos purifica. Pero eso sucedió una vez y punto, se acabó. No hay un futuro purgatorio. Si ellos inventan un purgatorio, eso es otro Dios. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos, no tendrás otros dioses, no tendrás otros purificadores. Hay un solo purificador. Se llama Dios, se llama Jesucristo. Eso es tener verdadera doctrina. Si usted tiene una doctrina de purgatorio, es algo que se lo inventó usted. Es algo que se lo inventaron los católicos, señor Alarcón, es algo que se lo inventaron ellos, porque eso no existe. No existe, porque una persona salvada está salvada una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida abundante y vida eterna, una vida que no se oxida, que no se echa a perder. Eso es cuando nosotros hemos creído, sucede eso, una purificación. Entonces, si una persona cree que hay un purgatorio, está teniendo algo pertinente, o sea, algo singular, algo de particular. Dice propio de uno. La palabra idios es propio de uno. No se olvide de la imagen del alumno que está el profesor adelante, pero no le presta atención al profesor. Eso es lo que hace el catolicismo romano. Tiene al profesor adelante y no le presta atención. Ellos hacen su doctrina como se les da la gana. Inventan doctrinas, inventan santos. O sea, ellos tienen santos. Por ejemplo, Juan Pablo II. Creo que lo beatificaron, lo canonizaron. O sea, todas las cosas que hacen, los inventos que hacen. ¿Quién determina qué es santo o qué no es santo? ¿La iglesia o Dios? O sea, la iglesia, pues, fue santísimo y sin embargo capaz que era un tremendo hereje, un tremendo hijo del diablo. Y sin embargo dice la iglesia, era santo. Pero si Juan Pablo II era un perfecto idólatra, ¿cómo va a ser un santo? El que determina quién es santo y quién no es santo es Dios. Por eso existe una santificación por medio de la fe. Cuando la persona cree, la persona es santificada. Se transforma en un cristiano, en un hijo de Dios. ¿Quién lo determina eso? Dios. No la iglesia. La iglesia no puede hacer nada. La iglesia no puede santificar a nadie. La iglesia es el fin, no el medio. Entonces, las interpretaciones propias de ellos, o sea, de los católicos, que interpretan que Juan Pablo II es un santo. Juan Pablo II no era un santo, porque era un idólatra. Al ser un idólatra no creía en Cristo, y al no creer en Cristo no estaba santificado. O sea, externamente puede tener muchos ritos, levantarse a las 4 de la mañana para rezar, el rosario, etcétera, todas esas cosas que no tienen ninguna validez con respecto a ser santo o no ser santo. Ser santo lo determina Dios por medio de la obra redentora de Cristo. Al creer en Él, la persona es santificada. Dice, otra es privado o separado. Por eso se nos llama los hermanos separados. Los católicos llaman a los cristianos hermanos separados. Claro, como que tienen los cristianos interpretación privada, y los que tienen interpretación privada son ellos, porque se alejan de los apóstoles. Al no prestarle atención a los apóstoles, tienen interpretación privada y vuelan en sus imaginaciones y en su idolatría.
particular, algo particular. Me acuerdo cuando había problemas así en la escuela, donde uno se atrasaba un poco o alguno se atrasaba un poco, le ponían un profesor o un maestro particular, o una maestra particular, como mayormente se decía. Cuando éramos niños decía voy a particular. O todos los niños jugando a la pelota, todos los niños jugando en la calle, pero como si yo me atrasé en la escuela, entonces mi mamá me mandaba a una maestra particular. O sea, una maestra fuera de lo legal, digamos, o sea, para ayudarme a poder avanzar en mis tareas porque me veía atrasado. O sea, quiere decir que es algo fuera de lo establecido. Es algo habla de casa, de algo casero, de algo que yo me invento en mi casa. O sea, el maestro da la enseñanza, una hora de enseñanza, pero en mi casa me invento otra cosa. Y eso es lo que hace el catolicismo romano. El catolicismo romano allí en el Vaticano se inventan todas sus cosas, que no tienen nada que ver con las escrituras ni con Dios. Es de su propia propiedad, eso es lo que significa idios. Es de su propia propiedad, o sea, algo que salió de mí. No es algo que aprendí de los apóstoles, sino es algo que sale de mí. Eso es interpretación privada. Todo lo que se enseña, todo lo que enseñan los pastores, los evangelistas y los maestros, es todo aprendido de los apóstoles. No se puede inventar nada. Está también el tema del ayuno. ¿Quién inventó el ayuno que era para la iglesia? O el diezmo para la iglesia. ¿Quién se lo inventó? El hombre. Porque eso era para otra época. Es anacrónico, digamos, en el sentido, o sea, Dios no ordenó nunca el ayuno para la iglesia, por ejemplo. Y sin embargo, hay personas que enseñan que el ayuno es un mandamiento. ¿Y dónde está? No está en ningún lado, pero se lo inventaron para decir algo, ¿no es cierto? Para entender que en el cristianismo también hay interpretación privada, que se inventan cosas que no están en las escrituras. Por eso debemos ir a los apóstoles para ver qué enseñaron ellos. Con respecto al diezmo también, Pablo nunca enseñó del diezmo, habló de las ofrendas para los santos y nada más. Pablo vivía, se puede decir, al día, él no dependía de ningún diezmo, de nada, esas cosas. ¿Por qué? Porque el diezmo era un impuesto al pueblo de Israel. Entonces, la palabra idios también es solo o aparte, solo o aparte. Eso es interpretación privada, estar aparte de los apóstoles. Es algo individual. Todo lo que los católicos dicen los cristianos son ellos. Dice, por su lado, alguien que hace las cosas por su lado. Es algo de su casa, es algo propio y es algo suyo. Entonces vamos a ir concluyendo. La palabra idiota significa lo que es de uno. Una persona con sus propias opiniones, corto de entendimiento y carente de inteligencia. Eso es lo que se define como una persona idiota. Suena fuerte la palabra, pero es una persona que no presta atención al enseñador, que tiene sus propias opiniones. Es un insulto, digamos, pero no, si uno lo ve académicamente por el diccionario, es una persona que no presta atención, que vive en su mundo, y dice es una persona corta de entendimiento y carente de inteligencia. O sea, una persona que no presta atención al maestro es corta de inteligencia. Por eso se le anima a los católicos a leer las escrituras, que sean inteligentes, que lean las escrituras, que presten atención a los maestros, que presten atención al maestro que es el apóstol Pablo. Porque Pablo fue constituido, como dice también en 2 de Timoteo 1:11, predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Él es el maestro, a él hay que ir. Por supuesto que hay maestros, pastores, evangelistas que Dios ha puesto en este tiempo para que nos enseñen la palabra del Señor.
Porque si usted no atiende a esos maestros tampoco que enseñan la palabra del Señor, que le ayudan, porque hay verdaderos maestros que se atienen al texto y que tienen la enseñanza correcta, que le ayudan a pensar, porque si no caería otra vez en lo mismo que caen en la secta, ¿no es cierto? A tener interpretación privada. Usted necesita, por algo Dios los puso para que ellos expliquen, para que interpreten y expliquen el conocimiento del Hijo de Dios. Acá no hay otra cosa que el conocimiento del Hijo de Dios, del Dios verdadero Jesucristo. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Ellos son los que, como dicen 4:11, ahí está el magisterio. Él mismo constituyó a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo que han profetizado los profetas, vino Cristo, se cumplió, y lo que testifican los apóstoles quedó escrito. Así que lo que quedan los evangelistas, pastores y maestros, todos tomamos o toman de lo que ellos escribieron, punto. Escribieron los profetas, lo escribieron. Por eso dijo Pedro, tenemos la palabra más segura, la palabra profética, que alumbra como una antorcha en lugar oscuro. Nadie puede interpretar las escrituras como se le da la gana. Todos tenemos que ir, sentarnos y aprender a los pies de los apóstoles, que a su vez Dios levanta maestros, profesores de la palabra, que analizan los textos, evangelistas, pastores que enseñan bien la palabra, pero mayormente maestros de la palabra, porque los pastores más que todo se dedican a cuidar al rebaño y que les queda poco tiempo para estudiar. Ese es el problema que tienen los pastores, que ellos creen que pueden enseñar la doctrina sin ayuda de un maestro de la palabra. Y bueno, esos son muchos detalles que pasan dentro de una congregación, cuando hay maestros de la palabra con el don de maestro, con el don del estudio, que pueden ayudar al pueblo y al mismo pastor a entender la doctrina. ¿Por qué? Porque ya se dedican al estudio. No cuidan gente, ni van a orar por los enfermos, ni a ver al hermano que se quedó por el camino, no. Ellos se dedican solamente a estudiar la palabra y tienen un gran aporte para el pueblo de Dios. Por eso los pastores tienen que dejar un poquito de lado su orgullo y darle más lugar a los maestros de la palabra, que pueden ayudar mucho al pueblo de Dios y aún a los pastores mismos, porque lo que es el estudio de la palabra es tiempo, es mucho tiempo. Por eso el mismo Pablo le decía así en 5, 17 y 18, que los que trabajan en enseñar la palabra sean remunerados doblemente. ¿Por qué? Porque el estudio es un trabajo, es pala y pico y picar y picar y picar y trabajar y llenarse de polvo y llenarse de ampolla a las manos. Hablando figuradamente, lo que es el estudio de la palabra lleva muchísimo tiempo, más que muchísimo tiempo lleva la vida entera el estudiar la palabra de Dios. Así que estas personas necesitan o deben ser ayudadas por la iglesia para no dedicarse a otra cosa, porque pasó con los levitas. Dice que el pueblo dejó de diezmar, el pueblo dejó de aportar, y los levitas se tuvieron que ir a trabajar a otros lugares, y se cayó todo lo que era el culto a Dios, los sacrificios, etcétera, y quedó todo abandonado, ¿no? Por eso dijo, traigan los diezmos al alfolí. El alfolí era un almacén, o sea, y traían alimento para que se alimenten los sacerdotes y los levitas. Debido a que el pueblo no aportaba, los levitas se tuvieron que ir a cargar papas al puerto. Y eso es lo que no debe pasar, digamos. El pueblo debe valorar lo que es la verdadera interpretación de la palabra, que no es otra cosa que ir a los apóstoles, leer los textos, estudiar los textos, memorizar los textos, analizar los textos, y de ahí se extrae la verdadera doctrina del Señor. Lo que tiene el catolicismo romano no es otra cosa que interpretación privada. Y lo único que logran es un corto entendimiento y una carencia de inteligencia en sus feligreses, o sea, no se desarrollan. O sea, el Señor, no sé si era Plasencia, que decía por qué había tantas divisiones y cosas en el cristianismo. Simplemente porque el cristianismo lee las Escrituras. Y por supuesto, hay distintas interpretaciones. Para eso están los apóstoles en las Escrituras, y para que los maestros y pastores y evangelistas expliquen la verdadera doctrina, porque para eso fueron llamados, para eso tienen el don de ser maestros de la palabra, para explicar al pueblo
los detalles del conocimiento del Hijo de Dios y no se vayan, por eso lo dice el mismo allí en Efesios 4:11 al 15, que para que no seamos niños fluctuantes siendo llevados por todo viento de doctrina y estratagemas de que usa el enemigo para engañar, como a niños, a los cristianos. Entonces para eso Dios levantó maestros de la palabra para que puedan explicar al pueblo la sana doctrina, que este maestro, este pastor, este evangelista simplemente toma del testimonio de los apóstoles y en especial el apóstol Pablo. Entonces lo vamos a ir dejando por acá. Quería hablar un poco de lo que es la interpretación privada, que la verdadera interpretación está en las Escrituras. Por eso somos solo Escritura, porque dijo Juan, el que nos oye a nosotros es de Dios. ¿Y dónde está Juan? Juan está muerto. ¿Y dónde están los escritos de Juan? En las Escrituras. O sea, nosotros como cristianos, dice, tenemos que oír a los apóstoles, pero los apóstoles están muertos. Entonces, ¿cómo hacemos para oír a los apóstoles? Siendo solo Escritura, yendo a las Escrituras. Allí está el magisterio, allí está la verdadera doctrina, allí está el verdadero Dios, el verdadero Cristo, en las Escrituras. No está en la historia, no está en Hollywood, no está en el catolicismo. Eso es todo absolutamente falso. Lo verdadero está en las Escrituras y en el testimonio de los apóstoles. Así que lo dejamos por acá y que Dios les bendiga a todos.